Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo y muchas otras cosas más. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey, coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design, y os hablo desde Madrid, España. Y en este episodio tenemos con nosotros a otro emprendedor más para nuestro podcast, en este caso a Francesco desde Italia, que ahora mismo está afincado en Nueva York, donde tiene uno de los restaurantes de moda de la ciudad, Abocadería, que muchos a lo mejor lo conoceréis. Y en este podcast tocamos un montón de temas de cómo inició ese mundo del emprendimiento, cómo poder validar un mercado antes incluso de tener el producto, cómo empezar a escalar ese restaurante y cómo les ha afectado también el COVID y cómo han podido salir incluso más reforzados para esta segunda etapa post-COVID. Así que no os lo perdáis y espero que lo disfrutéis tanto como lo hice yo. Hola a todos. Hoy estamos muy contentos de recibir y vamos a escuchar la historia y todo lo que ha hecho Francesco Brachetti, que déjenme les cuento que Francesco es cofundador de un restaurante que se ha vuelto súper famoso en Nueva York, que se llama La Abocadería. Seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado, porque bueno, ha sido un fenómeno no solamente en Nueva York, sino ha sido un fenómeno en diferentes países, lo que él y sus socios han logrado. Y bueno, entonces hoy vamos a escuchar cómo lo han hecho, cómo es que lograron crear de este startup, pasarlo a algo que ha sido un fenómeno en el servicio de comida. Francesco, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias, Francesco, y bienvenido también a este podcast. Y yo te quería preguntar un poco, o más bien preguntar que te presentases, ¿no? Que nos contases quién es Francesco, porque además ya con el nombre sabemos que eres italiano. Que nos cuentes un poco tu historia, ¿no? De cómo pasaste de Italia a Nueva York, las distintas etapas a lo mejor, ¿no? Y que la gente empieza a ponerte un poco de cara, ¿no? Va, perfecto. Sí, como decías, con el nombre ya se entiende bastante bien de dónde soy. Justo yo crecí en Florencia hasta los 18. Luego me mudé a Milán para estudiar mi undergraduate. Y de ahí 4 años. Después de Milán me fui a crear una maestría, 1 año en España y 1 año en Holanda. Y como terminé de estudiar, empecé mi primer trabajo en México. De ahí justo a... Qué completo, ¿eh? ¿Y qué estudiaste ahí, Francesco? Negocio. Un curso bastante general en Business School. Y acabando mi maestría me mudé a México en 2013 y estaba trabajando por un e-commerce que era parte de un grupo de Venture Capital de Europa que se llama Rocket Internet. Y justo en este momento estaban abriendo varios e-commerce en México. Yo estaba trabajando en uno que está muy enfocado en ropa y moda, que se llama Graffiti, y ahí me quedé trabajando 3 años, en los cuales estoy viviendo en México. Me encantó el país, me encantó la gente. Hermoso. Muy interesante. Y estaba muy feliz ahí. Y a finales de 2016, la empresa alemana decide de vender la sucursal de México a inversionistas locales, y para mí era como la conclusión de un ciclo de mi experiencia allá. Y justo la venta de la empresa coincidió con la idea de empezar la Abocadería, y para mí fue un momento perfecto para dejar de trabajar por una empresa y empezar mi propio negocio. Entonces es como, long story short, como acabé en Nueva York de Florencia. El tema de Abocadería empieza justo en 2016. Al principio es una idea que desarrollamos con mi socio que está viviendo en
entonces él ya estaba viviendo en Estados Unidos en ese entonces. Cuando él empezó a vivir en esta ciudad, tenía un problema principal, que es un problema que muchas personas, sobre todo de Europa o de Italia, encuentran cuando se mudan a Estados Unidos, que es el tema de la comida saludable, pero al mismo tiempo sencilla, un tipo de comida que se disfruta, porque nuestra cultura de comida se basa principalmente en ingredientes que son muy sencillos, pero al mismo tiempo sanos. Entonces, muchas verduras, vegetales, una dieta mediterránea muy, muy variada. Y aquí no siempre es fácil encontrar. Y al mismo tiempo, yo viviendo en México, estaba muy acostumbrado a comer aguacate todos los días, porque como la gente sabe, el aguacate en Europa es muy moderno como concepto, no es algo que tradicional, no crece en casi ningún país. La mayoría del aguacate que tenemos en Europa es exportado, pero en Estados Unidos el aguacate es un producto que está ya en la cultura culinaria americana. Como es una cultura americana muy joven, el aguacate entró muy fuerte al centro de la cultura. Y justo el aguacate tiene este mix de producto que es muy saludable de un lado, pero de otro lado es grasa buena. Entonces, comerte una ensalada sin o con aguacate te cambia la experiencia muchas veces. Y sobre todo en México no hay que convencer a la gente, porque llevan siglos comiendo aguacate con todo, con tortilla, pan, sopa. Es muy común en la cultura. Aquí era más como al principio platillos como guacamole, así en varias cosas, pero ya se está abriendo gracias a su versatilidad. Entonces la idea fue justo de utilizar el aguacate como producto central y desarrollar todo el concepto con ingredientes sanos, algunos que llaman un poquito a la memoria a la dieta mediterránea, otros tipo de cocina asiática, pero con el aguacate al centro de todo. En los platillos dulces, en los platillos salados, y eso es justo lo que le llama la atención al cliente, que cuando vienen ahí tienen una experiencia completa, pero es muy fácil entender el concepto. Es algo que llama la atención por esta razón. Y la primera decisión que tomamos, como yo no estaba viviendo en Nueva York y mi socio tampoco, puede abrir una cuenta en Instagram para ver si había gente que estaba interesada en el producto. Y fue en finales de marzo de 2016. Es lo que pensamos como la manera más sencilla de analizar si había demanda de un producto. Para validar, ¿no? Justo. Para validar, es que exactamente. Hay Francesco justo que hacer un pequeño paréntesis, porque yo también que trabajo mucho con emprendedores, uno de los puntos más complejos, pero también más importante, es saber detectar esos problemas en la sociedad a los cuales tú quieres dar solución, ¿no? Nos contabas también antes, Francesco, muy bien detectado también por vuestra parte, pues ese punto de que la gente llega a Nueva York o llega a Estados Unidos y no encuentra esa comida sana o esa comida sencilla. Entonces, a mí me gustaría también saber un poco justo lo que ibas a contar, ¿no? ¿Qué importancia tiene realmente estar solucionando un problema en lugar de lanzarse a la venta y ya está? ¿Y cómo podemos validar ese problema? ¿Cómo podemos validar que efectivamente existe una necesidad de que la gente está buscando ese tipo de comida, ¿no? No sé si me entiendes. No, claro. Y es muy correcto, porque, por ejemplo, yo que tengo como un background que es muy analítico, siempre hay que analizar las cosas antes de lanzarse. Entonces, con la mayoría de los restaurantes tienen una mentalidad que es diferente, es más como, este es el tipo de comida que me gusta hacer, lo voy a hacer y alguien va a venir a comer. No hay un análisis pre-lanzamiento, que es lo que hicimos nosotros haciendo mucha inversión de la demanda del aguacate, el consumo del aguacate, en cuáles ciudades de Estados Unidos había el segmento de población que era como nuestro target producto. Y una vez que
tenemos todos los datos, y ahí tomamos la decisión de abrir en Nueva York. Había como dos opciones principales después del análisis, Los Ángeles y Nueva York, y fuimos más a Nueva York justo por el tema de crear una marca, crear un brand que es más fácil de desarrollar en Nueva York, que es una ciudad más concentrada, que amplifica mucho las cosas. Los Ángeles es un poquito más disperdida. Entonces, de ahí tomamos todo el análisis para escoger dónde. Y una vez que ya se tomó la decisión, el otro problema de tener un negocio que es retail o físico en lugar de un e-commerce es que para hacer una prueba generalmente tienes que empezar a dar espacio y a ver todo, y siempre es una inversión de gastos fijos muy alta. Aquí, por ejemplo, la inversión para abrir un restaurante se puede medir por lo menos en $300,000, y para nosotros era un riesgo demasiado grande sin tener alguna prueba más concreta de potencialidad. Lo que se nos ocurrió fue justo de lanzar la cuenta de Instagram para medir si había demanda. Y como si empezamos como a subir fotos, a anunciar abocaría, First Avocado Bar in the World Coming Soon to New York City. De ahí empezó un crecimiento muy orgánico de la cuenta, y eso nos dio mucha confianza para ir a buscar recursos y a levantar una pequeña inversión para empezar el negocio. Porque ya teníamos unos números de una demanda que sí existía para el producto. Entonces, ya llegando a Nueva York, sí estábamos con mucha confianza que iba a funcionar. Ya había una demanda antes de abrir el restaurante. Wow, esto que dices es importantísimo, Francesco, porque creo que la importancia justo de esto que es analizar, testear y validar es importantísima para comenzar un negocio, y muchas veces o no se hace bien. Y como tú dices, muchas veces es una gran inversión que representa demasiado riesgo, que finalmente el emprender siempre te va a traer riesgos, pero qué importante validarlo antes y hacer estas pruebas que ustedes hicieron. Y con esto quisiera preguntarte, además de hacer este testeo en Instagram y de darse cuenta que sí existía la demanda y que sí estaba el público, ¿qué otras herramientas usaron o qué consejos puedes dar para que la gente pueda validar, nuestra comunidad, nuestros escuchas, que puedan validar un negocio que les dé un poco, ¿no? Porque no te da la total certeza, pero te puede dar un poco más certeza. Sí, lo que a mí me gusta decir es como de que hay que minimizar el riesgo lo más que puedas antes de lanzar. Obviamente siempre va a haber riesgo, porque si no, no es una empresa. Claro, claro. Más que lo puedas disminuir, mejor las probabilidades que tu empresa no fracase en 3 meses. Entonces, siento que es un punto muy importante de clarificar, que sí siempre va a haber riesgo, pero más que uno lo puede reducir, obviamente más ventajas que puedes traer, y más que planeas y tienes claro a dónde quieres llegar, más es fácil llegar a tu meta. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer ex ante, que es muy importante, y yo creo que muchas empresas no tienen éxito porque le falta el trabajo y su due diligence antes de empezar. ¿Y cuál era tu pregunta? ¿Qué herramientas usaron? No, es muy importante esto que acabas de clarificar, pero ¿qué herramientas usaron o qué consejos puedes dar para que la gente tome esta parte en serio de validarlo o darle la importancia de la validación antes de comenzar? Bueno, una vez que nosotros tuvimos la idea y ya se validó por Instagram, el siguiente paso fue venir a Nueva York. Y estuvimos aquí 3 meses, y lo que yo creo que siempre es muy importante es hablar con más personas que puedas encontrar de cualquier forma, como ir a restaurantes y hablar con la gente, buscar conexiones y empezar a entender desde las personas que ya tienen mucha experiencia en este tipo de negocio, especialmente si es algo nuevo, si es algo diferente de lo que has hecho en tu historia profesional, o donde no tienes la idea muy clara de cómo funciona a nivel económico, que era nuestra situación, porque los dos no
no teníamos ninguna experiencia en negocios de comida antes. Entonces, yo llegué a hablar con muchos italianos que tenían negocios aquí de restaurantes y todo era una manera de conectar con más personas. Y cada persona tiene su experiencia personal que te puede dar valor y te puede agregar muchos consejos que luego sí son cosas que te pueden ayudar mucho antes de empezar. Y de ahí yo tuve la posibilidad de entender todo el mundo de real estate y de recursos humanos de los restaurantes, que es una realidad completamente diferente de donde yo estaba acostumbrado a trabajar. Y fue muy importante para mí hablar con estas personas, ver cómo ellos manejaban las cosas para tener más informaciones para estructurar nuestra empresa antes de empezar. Y también de que puedas, como leer libros, escuchar podcasts, y de verdad meterte lo más que puedas en el tema. Y lo que vimos aquí en Estados Unidos, que es la belleza de emprender aquí, es que la gente es muy abierta y te dan consejos sobre todo, que casi le puedes mandar un correo al CEO de Starbucks y hay una posibilidad que te conteste. Y, por ejemplo, en Italia no es así, es muy difícil llegar a hablar con ejecutivos de empresas grandes o de tener conversaciones como muy abiertas sobre el negocio. Es un poquito más como no sé la palabra en español. Sí, yo te entiendo ahí, Francesco. Que no quieren compartir la información, te ven como un enemigo. Aquí no. Justo, yo ahí te entiendo, Francesco, porque yo también he vivido en Italia y conozco también el mercado americano, el mercado estadounidense. Y al final también lo que yo veo, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, es que, por ejemplo, en Italia, al menos en mi experiencia, son mucho más contactos de boca a boca y más contactos presenciales o amigo de o hijo de, que se queda todo como en la familia que tiene la empresa. Cuando en Estados Unidos el mercado se mueve tan rápido, hay toda esa fiebre del emprendimiento y del startup que al final tienes que ir al máximo que tú puedas de velocidad, ¿no? Cuando en Italia a lo mejor sí que es verdad que yo veo todavía que se gestionan los negocios de una forma un poco más tradicional. Obviamente hay muchas empresas muy innovadoras que yo conocí también en Milán, pero todavía veo que hay un grueso de la población que son empresas más tradicionales, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Francesco. Sí, definitivamente. En Italia es muy grande el tema de empresa familiar. Entonces hay muchas empresas como mediano, pequeñas, pero siempre a conducción familiar. Aquí, claro, justo. En Nueva York hay una diversidad increíble. Entonces, yo creo que también ayuda a la gente a ser más abierta y hay tanta competición que no tienen miedo de compartir sus ideas, sus experiencia. Sí, porque hay tantos clientes que tú, si trabajas bien, vas a tener éxito, si trabajas mal, no. Entonces, no puedes como luchando contra cada persona individualmente y sabes que si estás trabajando y ayudas a otras personas que van a emprender, no te van a echar tu mercado, nada más estás haciendo un servicio que tal vez te hicieron a ti cuando estabas empezando, y como más esta cultura de compartir conocimiento, y eso está muy interesante aquí. Es uno de los mejores que se puede encontrar a abrir un negocio en Estados Unidos. Justo. Genial, Francesco. Pues también por resumir un poco los puntos que hemos tocado, un montón de cosas que me parecen súper interesantes. También por hacer check para la gente que nos está escuchando, que yo sé que lo escuchan ahí con apuntes. Yo me quedo con esa parte de validar el negocio antes de lanzarlo. Primer punto importante. En vuestro caso os sirvió mucho Instagram. Que eso también se resume un poco en la típica frase que hablábamos siempre de vende tu producto antes de crearlo. Es decir, una vez que ya tengas los clientes, ya te pones a trabajar en el producto, pero primero identifica que existe esa demanda en el producto, ¿no? Y luego has comentado un par de puntos también muy importantes que yo quiero recalcar aquí, que es esa parte de networking y de conseguir hacer las conexiones dentro del sector para meterte en el sector y entender cómo funciona, y la parte de encontrar mentores, encontrar gente que haya pasado por el camino que tú quieres pasar y que te pueda aportar con su experiencia, ¿no? Y el no tener miedo a poder hablarles, porque al final, como tú dices, hay una posibilidad mucho más alta de lo que la gente se cree de que al final te conteste, ¿no? Y eso me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos.
Y justo después de estos consejos que nos estás dando, Francesco, que me parecen fundamentales, con esto ya tendríamos un poco cubierta esa parte de investigar el mercado y de entender cómo funciona el sector. Pero luego hay otra gran parte que es entender a tu cliente y saber quién es tu cliente. Y en vuestro caso creo que esto es súper interesante porque habéis optado por una estrategia muy de nichos, que os habéis metido en esa parte de la comida sana y luego además os habéis metido en la parte de aguacates, avocado y luego además solo con eso, porque podríais haber hecho muchos más platos o más platillos que no fuesen solo de avocado, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa estrategia, por qué quedarte con un micronicho, si lo recomiendas, si es mejor que algo genérico, ¿no? ¿Cómo os marcó eso? Sí. Justo nosotros escogimos el aguacate por lo que estaba mencionando antes, que es un producto muy, muy particular porque es uno de los pocos ingredientes que son sanos y saludables al mismo tiempo. Te puedes comer unas papas fritas que sí están deliciosas, pero te dan una bomba de colesterol, o una ensalada de kale que no es muy sabrosa, pero es muy saludable. Y el aguacate justo mezcla las dos cosas. Entonces es una manera más sencilla para gente, sobre todo que no está muy convencida de comer comida de cierto tipo, a empezar a comer comida saludable. Algo como una rebanada de aguacate de ensalada te puede cambiar el sabor, y justo pensamos que ese era un catch muy, muy fuerte por el cliente. Y además aquí en Estados Unidos tiene una conexión como emocional muy fuerte con el aguacate, ¿sabes? Que los vuelve locos, y fue muy importante para justo tener toda esta tensión, sobre todo en la fase inicial. Logramos conseguir muchos clientes que le llamaban la atención el tema del aguacate. Y una vez que prueban la comida, es algo que es muy sencillo en el sentido que se puede comer diario. No es algo demasiado sofisticado, demasiado de nicho en el sentido de los sabores. Entonces, lo que te llama la atención es bastante específico. Es muy en el ciclo y pruebas la comida. La mayoría de lo que vendemos son ensaladas o platos como rice bowl, quinoa bowl. Es comida de cada día aquí en Estados Unidos. Comida de gente de oficina. Entonces hacemos una especie de funnel al revés, porque el target, para empezar, es muy específico, pero la variedad de la comida es bastante grande. Entonces, cuando los clientes ya prueban, pueden regresar a comer, y no es one-time experience o algo como más de turismo o de idea cómo podría dar tal vez la página de Instagram. La mayoría de nuestros clientes son personas que vienen a la bocadería una vez a la semana. Oye, esto es súper importante y déjame le digo, es delicioso. Yo he comido ahí varias veces. A mí me encanta. Yo me acuerdo la primera vez que era una ensalada y bueno, yo vivo en México y yo como aguacate súper seguido, y pues aguacate en México. No, yo estaba fascinada con la ensalada de abocadería, un sabor increíble, ¿no? Y justo creo que es esta parte que nos acabas de contar, de la diversidad que han hecho también, y de esta comida también para la gente, que bien tú dices, va una vez a la semana. Pero yo me acuerdo, Francesco, y también por ahí te quiero preguntar algo, que cuando fui había una fila enorme, ¿no? O sea, muchísima gente quería comer ahí, en este lugar. Y aparte, yo he ido varias veces a bocadería. Me acuerdo que una de las veces que fui a Nueva York, llevaba un grupo de estudiantes y bueno, ellos ya sabían que existía bocadería, ellos ya sabían que íbamos a ir a Brooklyn, a Industry City, y que íbamos a comer ahí. Entonces, el punto, y ellos querían, no era de tenemos que ir ahí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo les ha ayudado a ustedes toda esta parte de redes sociales a su negocio a nivel de atracción de personas, de que quieran estar ahí, o cómo es que se han hecho virales para gestionar toda esta parte de redes? Porque yo les pregunté a mis alumnos, oye, ¿ustedes cómo sabían? Ah, no, pues porque Instagram, ¿no? Entonces, ellos ya lo tenían ubicado allá en Nueva York, que es este restaurante, porque habían visto amigos allá comer allá y habían subido sus platillos y todo esto. ¿Cómo les ha ayudado a ustedes todo esto? Ya, nosotros desde que empezamos con la cuenta tenemos
varios artículos en varias partes del mundo, algunos como muy lejos, por ejemplo en Sudáfrica o en Nueva Zelanda, que nada más tomaron la cuenta de Instagram y escribieron unas palabras de hojarería. Y esto estuvo bastante constante hasta un par de semanas antes de abril, que tuvimos un artículo en el New York Times, y este cambió definitivamente todo el tipo de atención, sobre todo aquí en Nueva York, porque una vez que nos mencionaron ahí, fue un efecto de snowball. Sí, en cascada, sí. Empezó con este artículo, el día después tuvimos como 5 contactos de otras páginas de televisión y de Facebook que querían hacer un artículo, el día después eran 22, el día después eran como 50. Entonces, como cuando los periodistas se lanzan en algo que tiene mucho éxito y mucha conversión, ya todos se están buscando. Y fue bastante al principio intentar de conciliar todo lo que llegaba a nivel de media con las operaciones de negocio, porque justo acabamos de empezar y era un lugar bastante, bueno, si tú has sido, sabes que es un lugar muy sencillo en el sentido que es chiquito y no tiene mesa, y estaba hecho para un cierto volumen de clientes, pero con todo el media que tuvimos, siempre había una fila impresionante fuera. A veces había una hora de espera, hora y media de espera, y además había todo el media que quería venir a grabar, a tomar fotos, a ver los platillos, y más que decir, más que crecía como el interés. Entonces, los primeros 6 meses fue muy demandante, pero definitivamente comparado al promedio de los restaurantes que estaban en Industry City en ese entonces, nosotros estábamos vendiendo 4 veces más. Y yo me acuerdo todo que, eso, que sí. inclusive leí un artículo de alguien que viajó de Australia para ir a probar exclusivamente la bucadería, ¿no? Que había todo su vuelo para ir a probarlos, o sea, todo el fenómeno que causaron alrededor de ello. Ha sido increíble. No, definitivamente. Y para nosotros también fue bastante un shock las primeras semanas, porque sí, la verdad, había muchísima gente. Increíble todo eso que nos cuentas, Francesco. Ese snowball casi de libro, o sea, perfecto en vuestro caso, casi de película. Y yo también me quedo con otra cosa que has comentado, Francesco, que me ha gustado mucho, que es eso que nos decías, que en tu caso, tu restaurante no es un one-time experience. ¿Y qué quiero decir con esto? Que me ha parecido muy interesante esa parte del funnel invertido que comentabas, de que tú tienes un producto, que son en este caso el avocado, el aguacate, y ese producto lo distribuyes a un montón de mini productos para que la gente pueda repetir, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, siguiendo con esa parte, ¿cómo vosotros podéis conseguir aumentar el time life value de vuestros clientes? ¿Cómo podéis conseguir fidelizar? ¿Cómo podéis conseguir que la gente repita? Si habéis probado alguna técnica, vales de descuento, darles algo. O sea, ¿qué estrategias podemos utilizar para aumentar el time life value de vuestros clientes? Sí. Bueno, primero, lo básico es que el producto y la experiencia sean de calidad. Y puede parecer sencillo, pero hay muchas veces que no es así, sobre todo. Es el más difícil. Sí, es más difícil de lo que parece, sobre todo cuando ya el restaurante no es uno, pero son varios. Y entonces, más que creces, más es difícil mantener la calidad de la experiencia de servicio en todos los restaurantes. Y además la competición es muy fuerte. Entonces, seguramente es la base. Si tu servicio es bueno, tu calidad se mantiene, luego hay todo un mundo más digital, donde hay varios instrumentos para mantener tu cliente en el círculo de la marca, que son como varios touch points desde programas, por ejemplo, que tenemos nosotros de fidelización, que cada 10 comida te regalamos una. Hay otro software que nos ayuda a medir el Customer Lifetime Value, entonces de entender los
customers que sí se quedan más con nosotros, qué tipo de comida piden, cuántas veces piden, para entender qué perfil de cliente se queda y si está relacionado con los tipos de comida que piden o con sus preferencias para ver, por ejemplo, si dirigir varios clientes a este plato aumenta el lifetime value del cliente. O hay otros tools que tenemos que nos ayudan a dar feedback de manera activa utilizando el celular. Entonces es todo un vínculo de instrumentos tecnológicos que nos ayudan primeramente a las preferencias, a entender por qué regresan y a saber nosotros lo que no estamos haciendo bien para mejorar. Entonces para nosotros es fundamental todo este lado de tener datos y feedback de los clientes. Y de un lado para mejorar lo que no funciona bien y de otro para enderezar a los clientes a los que sí les gusta a la mayoría de los clientes y sí funciona bien. Y también de actualizar los platos y las sugerencias con sus preferencias. Si tú, por ejemplo, comes una ensalada vegana 3 veces a la semana, yo te puedo recomendar otra ensalada vegana con sabores similares que te ayuda a descubrir algo nuevo y también a fidelizar más. Wow, buenísimas estas herramientas que acabas de mencionar, que es verdaderamente importante justo para lo que dices, ¿no? Del regreso del cliente, de que estén constantemente ahí, que te recomienden, que regresen, que sean parte y seguramente que se vuelva inclusive una comunidad. Y esto que acabas de decir de las herramientas digitales me parece fundamental, justo para medir qué está pasando, sí, claro, ¿no? Y que cada vez es más necesario y que cada vez estamos caminando más hacia ello y que cada vez los negocios lo necesitan para ver los gustos y para retener al cliente, ¿no? Es una onda de atraigo, pero retengo, atraigo, pero retengo. Entonces, bueno, pues ¿cómo retienes a esas personas a que sigan compartiendo esta experiencia? Y Francesco, con esto yo quisiera preguntarles algo. Yo recuerdo que, más bien, yo leí por ahí, porque me estuve documentando para estar aquí contigo, que también estuvieron en Shark Tank y que estuvieron ahí una parte, en esta parte de inversión y demás. ¿Estuvieron ahí, no estuvieron ahí? ¿Tomaban la inversión, no tomaban la inversión? ¿Les ayudó? ¿Es simplemente la inversión que ustedes decidieron poner? Cuéntanos un poquito. Y también por ahí nos platicabas que están en este proceso de levantar inversiones, entonces creo que es importante para nuestros escuchos que lo escuchen. Estuvimos ahí. Al final no levantamos inversión con ellos porque era muy temprano para nosotros y la evaluación de la empresa, según nuestra opinión, no era suficientemente grande, sobre todo porque en este negocio necesitas mucho capital para crecer. Es algo físico y cada vez que abres una tienda tienes que invertir una cantidad fija de dinero, tomar varias inversiones y no quisimos diluir el valor de la empresa tan temprano. Era justo 6 meses después de abrir y si nosotros somos muy convencidos del potencial que tiene y una vez que intentamos negociar más los términos, no encontramos un acuerdo que estaba bien para las dos partes y decidimos nada más de no tomar la inversión. Nos ayudó muchísimo la parte de publicidad que nos dio justo el programa, porque además de la primera vez que lo mandan en ABC, lo siguen poniendo una vez al mes. Y es un programa que tiene mucho éxito en Estados Unidos y cada vez que estamos live se ve como sube el tráfico en nuestra página. Entonces de ahí seguramente tuvimos muchos beneficios de exposure. Y hablando más del tema de la inversión, nosotros empezamos con nuestro capital para abrir el primer restaurante. Somos 3 socios activos y 3 de pura inversión, que son friends and family, compañeros de universidad que decidieron como invertir una pequeña cantidad antes de
de que Opera empezara. Y hace un año levantamos una primera ronda con un inversionista en Italia. En este momento, hace unos 3 semanas, empezamos a levantar una nueva ronda de capital porque en este momento hay mucha oportunidad en el mercado, sobre todo en Nueva York, que está un año increíblemente difícil para el restaurante, para todo lo que es retail, con los precios de los contratos que tenían pre-pandemia, muchos negocios no sobrevivieron. Las rentas eran demasiado altas y tuvimos varios meses que nosotros y muchos más negocios estuvieron cerrados. Entonces fue bastante difícil a nivel de retail y causó una disminución muy fuerte de las rentas. Entonces es muy interesante aquí porque hay mucha oportunidad a nivel de demanda que todavía no está al nivel de prepandemia. Y ahí, Francesco, a mí sí que me gustaría preguntarte, y luego nos meteremos otra vez más en un par de preguntas que tengo sobre el restaurante, pero ahora que comentabas esa parte de pandemia, sí que a lo mejor sería interesante que nos contases cómo lo habéis vivido vosotros a nivel de qué estrategia o qué habéis hecho para poder seguir a flote, ¿no? Y qué pensáis ahora después de la pandemia. Sí, nosotros afortunadamente ya antes de la pandemia teníamos implementado un sistema de una plataforma donde ordenar directamente en nuestra página con todo un sistema de delivery que ya estaba teniendo crecimiento antes de la pandemia. Y justo de la pandemia se empujó fuertísimo. Pasamos de un 20-30% a meses donde estábamos 90% en ventas en delivery, y definitivamente nos ayudó a tener ese sistema antes porque ya estaba la estructura para poder hacer este cambio de en persona a delivery. Y todos los restaurantes han intentado hacer este cambiamiento de estrategia porque justo no había otra opción. Entonces, yo creo que llegar ahí un poquito antes de los demás nos dio una ventaja en términos competitivos de ya teníamos como claro las operaciones, todo el packaging y todo el sistema de delivery. Y definitivamente yo creo que es algo que se va a quedar, que no va a regresar a la manera de hacer business anteriormente. Y aquí la otra es que restaurantes que tienen una o dos estrellas Michelin ya están desarrollando sistemas de entrega de comida y de llevar la experiencia a tu casa. Y creo que definitivamente es la parte más difícil de cambiar la experiencia porque la mayoría de los restaurantes del servicio de hospitality se hace en persona. Entonces, ¿cómo puedo cambiar la experiencia de mi marca desde un servicio en persona a un servicio de entrega a domicilio? Y hay muchas cosas que se pueden trabajar, pero es un shift de negocio y de mentalidad muy grande. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Creo que de hecho ahora la experiencia en el delivery lo es todo, ¿no? O sea, cuando pides y entonces te llega algo y de verdad te llega todo volteado, ¿no? Chorreado, dices Sí. no vuelvo a pedir. Y cuando te llega todo perfecto, empaquetado, con el branding, etcétera, dices, wow, la calidad se nota, se ve, o sea, que traen ese chip de la entrega, etcétera. Seguramente ustedes hicieron ahí algo para hacer ese cambio, ¿no, Francesco? Como para hacer esta experiencia en la entrega, para tener éxito. Sí, claro, como que ya antes estábamos empujando mucho la entrega. Todo nuestro menú antes de lanzar, porque cambiamos el menú varias veces en el año. Antes de lanzar, nosotros hacemos pruebas de delivery. Entonces, lo que muchos restaurantes hacen son como tasting, pero invitan gente en el restaurante para probar la comida. Nosotros hacemos todo el menú, lo cocinamos y lo mandamos a algunos clientes que
son los más fidelizados y le preguntamos cómo llegó tu comida. ¿Crees que es un producto que puede aguantar estos 45 minutos, esta hora de delivery del restaurante allá? ¿Cómo es la presentación? Justo me dice, está chorreando el plato. Tenemos un menú que está como ingenierizado para hacer un menú para delivery. La verdad, lo que no viaja bien no lo ofrecemos. Por ejemplo, si tenemos café, no te mandamos café. Ya sabemos que el café se va a voltear, te va a mojar la comida y es un producto que no funciona con el delivery. Entonces también hacer esta distinción de lo que puedes ofrecer en la tienda, lo que puedes ofrecer como delivery es muy importante, porque tú tienes que ser responsable de cómo llega la comida. Aún utilizas como otras plataformas como puede ser Uber Eats o Deliveroo en Europa. Al final es tu producto que va en las manos del cliente. Entonces tienes que hacer todo de una forma que sí tomes en cuenta que al delivery se le va a la bolsa, igual el producto tiene que llegar bien. Entonces, genial eso que... Travelability. Genial eso que comentas, Francesco, porque además me apunta aquí varios puntos que veo que se están repitiendo un montón, que es todo el rato esa parte de poner al consumidor en el centro, recibir ese loop de feedback continuo, esa estrategia Lean Startup total, que creo que es fundamental, ¿no? Y que os ayuda mucho a pivotar y a entender bien las decisiones. Como comentabas al principio, ¿no? Que todas las decisiones están basadas en datos, están basadas en hechos de que lo estáis comprobando y no tanto por algo de no, pues creo que me apetece o creo que puede ser esto, ¿no? Sino que lo bajáis mucho a tierra y creo que eso también es parte de vuestro éxito, ¿no? Tocabas también un punto súper importante, que es la parte de la gestión de los datos de tu cliente. Yo creo que es uno de los grandes challenges en la próxima década. Entender muy bien quién es tu cliente, cómo usar esos datos, cómo recopilar esos datos, porque hay un montón de empresas que quieren integrar ahora plataformas de inteligencia artificial y Big Data, pero no tienen información suficiente de sus customers porque no la han sabido recoger. Creo que eso es fundamental, ahora hablamos. Y yo te quería preguntar, siguiendo con esa parte de datos, Big Data, inteligencia artificial, experiencias de unboxing, delivery. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho en el estudio, proyectos de branding, experiencias de unboxing con influencers y demás. Quería preguntarte, Francesco, ¿qué retos y por ende qué oportunidades ves tú que están apareciendo en el sector de la restauración, de los restaurantes? Sí, muy buena pregunta, porque justo es algo que acaba de empezar. Cuando hablamos de temas más como e-commerce o este tipo de empresa, ya llevan, yo diría, como décadas que trabajan con herramientas de análisis de datos y AI. Yo me acuerdo de mi experiencia en México, teníamos miles de plataformas y el nivel de información granular que había en el cliente era todo lo que necesitabas de los perfiles para realmente entender cómo posicionar tu marca, tu estrategia de marketing. El mundo de los restaurantes siempre ha sido diferente. Cuando tú entras en el 99% de los restaurantes en México, ellos no saben quién eres, no saben qué vas a pedir, no saben tus preferencias, no saben dónde vives, no tienen ningún tipo de información. Yo tengo un producto y espero que le guste a la gente. Y la mentalidad de ya saber quién es tu cliente, qué te va a pedir, por qué pide cierto tipo de comida, es muy nueva. Y por ejemplo, cadenas como Domino's, Pizza y Chipotle, que no son de comida saludable, pero justo esta guerra que tienen entre fast food han sido muy exitosas por toda la ley de tecnología que tienen ahí. Y de ahí, por ejemplo, nosotros sí que queremos aprender todo el tema que tienen de tecnología, porque es muy importante cómo ellos han construido todo su negocio con datos y con análisis de clientes y con todo este tipo de información, porque a nivel de producto te puede gustar, te puede no gustar, pero a nivel de estrategia han sido muy exitosos. Entonces, si nuestra como objetivo sería replicar una estructura muy basada en la tecnología, pero para empujar la comida sana, para empujar el tipo de comida que nosotros queremos, que es la
algo que puede afectar de una forma mejor a la sociedad aquí en Estados Unidos. Buenísimo, Francesco. Yo estoy, aprendiendo. Estoy aquí haciendo una masterclass de business y restaurantes. Impresionante. Me encanta. Y bueno, ya para ir cerrando el episodio, que nos vamos quedando en tiempo, siempre al final del episodio les preguntamos recomendaciones y algo que les haya sido útil y que le pudieras recomendar a nuestros escuchas, a la comunidad, que digas, hijo, tienen que leer esto o ver esto o hacer esto porque a mí me ha ayudado y definitivamente si ustedes lo hacen seguramente les ayudará. ¿Qué podrías recomendar? Yo les voy a recomendar cosas de justamente emprendedores y un libro especialmente que es más concentrado a hospitality y restaurantes. Aún se puede aplicar a básicamente cualquier tipo de negocio, que es el libro del CEO de Starbucks, se llama Howard Schultz y se llama Homeward. Y es muy interesante porque no cuenta la historia del nacimiento de Starbucks, pero cuenta cómo se levantaron de un momento muy difícil que tuvieron hace unos 10 años, donde las cafeterías no estaban teniendo buenas performances. Él ya había renunciado de su puesto como CEO y estaba en el board de la empresa, pero las cosas no estaban funcionando bien. Estaban teniendo años muy difíciles y luego con la crisis financiera que tuvieron en 2008 estaban muy cerca de quebrar, porque la gente de repente dejó de consumir. Ellos estaban en una fase de expansión muy fuerte y cuenta todo el trabajo que hicieron interno para relanzar la marca y cómo pudieron resolver todos los problemas y las dificultades que había en ese entonces para seguir el segundo. Y este seguramente es muy interesante porque la mayoría de los libros te cuentan la historia de cómo llegaron allá y este te cuenta de un momento muy difícil de la empresa y cómo se recuperaron. Genial, Francesco. Pues me apunto yo también ese libro que no lo conocía. Y también un poco por ir cerrando el episodio, Francesco, yo quería también saber un poco cuáles son vuestros planes de futuro. Sé que estáis ahora mismo pensando en una posible ronda de inversión. Yo también te digo, como mentor también de emprendedores que soy y que he sido los últimos años, que al final estáis aplicando todo. O sea, yo estoy viendo ya solo por estos 40 minutos que llevamos hablando, esa parte de Lean Startup, esa parte de User-Centric, esa parte de feedback constante con el cliente, esa parte de marca con propósito, con esa parte de la comida saludable, de la comida sana, que además es una trend enorme que vamos a ver en los próximos años. O sea, que al final yo creo que si se consigue mantener esa cultura en los restaurantes, se consigue seguir metiendo al cliente en el centro, analizándolo con buena data y sabiendo cómo recopilar esa data y utilizarla bien, al final creo que las posibilidades que hay de éxito a nivel capilaridad, ¿no? De poder establecer incluso franquicias de vuestro proyecto, creo que es muy, muy alta. Entonces, a mí me interesaría saber también un poco, Francesco, cuáles son los siguientes retos que tenéis como empresa, en qué fase estáis, qué estáis buscando realmente en esos inversores y cómo también la gente podría contactaros en el caso de que quiera más información. Sí, justamente lo que estamos buscando ahora se va a enfocar mucho en tres partes principales, que son los fundamentos para cómo nosotros vemos el business de la restauración. Definitivamente más de la mitad de lo que vamos a levantar lo vamos a utilizar para construir nuevos restaurantes, que siempre es una inversión física que es necesaria. Y ahora es un momento muy bueno porque los contratos se pueden firmar a un valor mucho más bajo comparado al año pasado. Entonces, lo que podemos firmar hoy nos puede traer beneficios de largo plazo y sí sentimos como esta presión de aprovechar el momento porque es una etapa muy única y sobre todo en Nueva York, donde real estate es uno de los dos problemas más grandes del negocio, aprovechar ahora para poder cerrar como 2-3 lugares nuevos, empezar a trabajar y ya poder
empezar el próximo año con estos nuevos restaurantes. Segunda parte que es muy importante, que también ha estado cambiando un poquito con la pandemia, es de buscar talentos, porque en 2019 el desempleo en Nueva York era 1%, casi no había desempleo. Y es muy, muy competitivo el mercado para llevar personas de valor a tu empresa. Los sueldos son muy competitivos, siempre hay alguien más que quiere buscar de atraer los talentos. Entonces, para nosotros también este es un momento bueno para contratar personas que tienen mucha experiencia en este tipo de empresas más grandes, que ya tienen una adopción tecnológica más grande, y ayudarnos a implementar esta estructura que le queremos dar al negocio. Que sería como un backend del restaurante. La tercera parte es justo de inversión en tecnología, que puede ser plataformas que estamos empezando a utilizar de otras marcas, y además hacer nuestro sistema de online ordering y nuestra app, y de tener justo la inversión para mantener los datos de los clientes nuestros. Y también es una inversión muy fuerte por crear esta infraestructura tecnológica que te puede ayudar a expandir tu marca. Y son esos 3 puntos que queremos que te pongan una estructura muy fuerte para ya luego empujar el crecimiento. Entonces, tener una base buena y de ahí construir más. Buenísimo. Y si alguien quisiera invertir en Abocadería, ¿cómo te contactan? De cualquier forma. Nos pueden mandar un correo, nos pueden hablar. Abocadería.com están nuestros contactos. Me pueden buscar a mí en LinkedIn personalmente, buscan Abocadería o Francesco Brachetti, mi perfil está abierto, me pueden contactar por ahí. O si están en Nueva York, luego los podemos invitar a comer. Estamos es un multi-channel. Buenísimo. Muchísimas gracias, Francesco. Ha sido un episodio increíble. La verdad es que te has aperturado mucho y nos has hablado de cosas súper clave para emprender negocios, no solamente en el área de restaurantes. Creo que todo esto que has dicho es importantísimo para cualquier negocio que se decide emprender. Entonces, estoy totalmente agradecida por tu tiempo, por tu apertura y por haber sumado tanto con tu experiencia, que es súper significativa para la comunidad que nos escucha. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y con mucho gusto. Gracias, Francesco, por tu tiempo, y enhorabuena también por ese proyecto, que lo tenéis súper bien desarrollado. A mí la verdad que también me ha gustado mucho, sobre todo porque yo también soy esa persona que toma esas decisiones analíticas y estrategias junto con mi socia en mi empresa. Entonces también me he sentido muy identificado con varios de los puntos que hemos tocado, ¿no? Entonces, gracias también por abrirte, y animo también a todos los que nos están escuchando a que revisen las redes sociales pues de tu empresa. Dejaremos también por Instagram todos los enlaces y esas recomendaciones también del libro del CEO de Starbucks, para que lo puedan revisar ahí. Así que, Francesco, mil gracias, y también mucho ánimo con esa nueva etapa, que he visto que son también, pues eso, ¿no? Grandes retos los que planteas, gran inversión también para esas 3 partes que comentabas, tanto de la aplicación como de abrir nuevos locales, etcétera. Pero bueno, al final es lo que dicen, ¿no? Big thinking, big outcomes. So, al final tienes ahí justo esa parte y esas grandes metas que veo que tienes súper definidas. O sea, que enhorabuena por todo. Muchas gracias, Francesco. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias por sumar. Grazie mille, Francesco. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Espero que te haya gustado, y nosotros, tanto Carla como yo, te invitamos a que nos sigas en redes sociales, nos sigas también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o los canales que prefieras. Y si realmente te ha aportado valor, nos encantaría que lo compartieses con algún compañero o compañera, porque estamos seguros de que a ellos también les gustará.